En el mundo del fútbol, cuando miramos hacia atrás, sabemos muy bien quiénes son los verdaderos reyes de este deporte. En aquellos años, cuando el fútbol soccer se jugaba más por pasión que por dinero, el mundo tuvo la dicha de disfrutar de sus más grandes reyes. Sí, hablamos de figuras como Pelé, Maradona y Johan Cruyff, astros del balón que llevaron al fútbol a su más alto nivel. Y aquí podría estar un buen rato mencionándoles a un sinfín de figuras que brillaron en el pasado. Pero ¿qué pensarías si te dijera que existió un jugador que tuvo la oportunidad de ser el más grande de todos, pero simplemente no quiso serlo? Un futbolista totalmente diferente, con una calidad inimitable. Su talento no pasaba inadvertido para nadie, era un mágico a balón parado y al mismo tiempo veloz, un regateador nato y por supuesto con un gran olfato del gol. En resumen, fue el primer mago de la pelota. Sí, hablamos de Jorge Alberto González, o mejor conocido como el Mágico González. Fue un icono dentro y fuera de las canchas, a tal punto que Diego Armando Maradona llegó a afirmar que trató de imitarlo y no pudo hacerlo. Nosotros queríamos en el entrenamiento, viste el gol que hizo el Mágico, viste el enganche que hizo el Mágico, era único, porque si uno quería imitar al Mágico González no podía. Era casi un jugador perfecto, y digo casi ya que tristemente como ser humano tuvo una debilidad. Y si hablamos de los vicios, el alcohol y las fiestas, este estilo de vida y las malas decisiones lo alejaron de quedar como el mejor en la historia de este deporte. Pero a pesar de ello, hoy se le recuerda como una gran leyenda que pudo dar mucho más. Es por esto que hoy tendré el placer de contarles su historia. Les habla como siempre su humilde servidor en Mahabok, y sin más preámbulo, empecemos. Jorge Alberto González nació en la capital salvadoreña, San Salvador. Sus padres fueron Óscar González y Victoria Varillas. Es el menor de 8 hermanos. Podríamos decir que su infancia fue tranquila. Lo único que le importaba al pequeño Jorge era jugar a la pelota con sus amigos, cosa que lo llevó a desarrollar rápidamente su talento con el balón. Él se destacó de una en su barrio, ya que le gustaba inventar jugadas nuevas. Y claro que su meta era siempre anotar un gol, pero antes de hacerlo, buscaba adornar su tenencia de la pelota con cierta magia. De alguna manera quería demostrar que él podía reinventar el fútbol. Tras muchos malabares con el balón en aquellos juegos barriales, finalmente decidió inscribirse en un club llamado el Antel FC. Sus amigos lo convencieron a que lo hiciera y no había llegado muy bien a este equipo cuando los periodistas deportivos de la época lo apodaron como el Mago. Nadie pudo ocultar su asombro ante el talentoso adolescente. Inmediatamente fue convocado casi de emergencia a la selección de El Salvador, selección que lideró y alcanzó la hazaña de clasificarlo por primera vez en su historia a un mundial de fútbol. Esto fue en el Mundial de España 82. Pronto la gran Europa lo necesitaba, los más grandes clubes europeos le hacían ofertas, pero curiosamente el Mágico González las rechazaba. ¿Y sabían por qué? Bueno, esto se debe a que el Mágico González disfrutaba el fútbol y él decía que firmar por un equipo grande era demasiado compromiso. Los equipos élites te meten mucha presión sin querer hacerlo y eso te ocasiona estrés, lo que llevaría a que tu fútbol desmejore mucho en la cancha. Él quería jugar en Europa, pero con un equipo pequeño, en el que él verdaderamente se sintiera cómodo y que pudiese brillar como él quisiese. Este equipo sería el Cádiz en España, quien lo fichó pagando 7 millones de pesetas. Como lo dije, el Cádiz se caracterizaba por ser un equipo simple sin grandes metas, y era lo que el Mágico González quería, brillar pero sin presión alguna, cosa que al mismo tiempo le dio libertad para hacer otras cosas, y entre esas otras cosas hablamos también de su polémica vida nocturna. El Mágico González veía al fútbol simplemente como una diversión de 90 minutos, pero la noche era una diversión eterna para él. Poco a poco empezó a frecuentar sitios nocturnos, el alcohol y otras sustancias empezaron a apoderarse de su vida y el Club Cádiz se lo permitía. El jugador les decía que no se preocupaban, él sabía controlarse y no excederse para estar siempre en forma en los partidos. Y bueno, al principio fue así, el astro salvadoreño
salvadoreño hacía acto de presencia con actuaciones monumentales en cada partido, pero en el seno del club se empezaron a cansar de su actitud. Pronto comenzaría a llegar tarde a las prácticas y no obedecía al entrenador. El club Cádiz llegó al límite de la paciencia y confrontó al jugador. La tensión subió y el mágico decidió fichar por otro club. Este sería ahora el Real Valladolid, también en España. Lo que sería una solución se convirtió ahora en un problema mayor. El jugador empezaba a fastidiarse de todo. Se mostraba inconforme con el clima en los entrenamientos y se quejaba de la supuesta vida estricta que llevan los deportistas. En tan solo un año jugando para el Valladolid llevó al mágico González a extrañar su antiguo club el Cádiz, por lo que decidió volver a él. Regresando allí decidió disciplinarse un poco y retomar su magia deportiva. Con el Cádiz el mágico González desplegó un abanico de regates que tenía con locura a todos los presentes. Entre todos estos regates y jugadas había una de ellas que sobresalía. Escuchen bien, le puso por nombre como la culebrita macheteada, sí, una especie de elástica en el aire con la que los defensas se quedaban perplejos. En los entrenamientos el mágico González incluso les advertía a los defensas en qué momento iba a realizar su famosa culebrita y aún así no conseguían pararlo cuando la llevaba a cabo. Y sí, amigos, hablar del mágico González es hablar de un futbolista irrepetible, pero tristemente también fue el deportista más indisciplinado. La prensa un día lo alababa y al otro día le decían vago. No acataba siempre las órdenes y era perezoso al momento de los entrenamientos de rutina. No buscaba superarse, solo se divertía con la pelota cuando él quería divertirse. Pronto las salidas nocturnas volverían a apoderarse de él. Incluso hubo una anécdota de cuando se quedó dormido en la camilla de masajes en el entretiempo de un partido, es decir, que en el tiempo de descanso después de los primeros 45 minutos, el mágico se recostó a dormir y cuando lo despertaron para que saliera a jugar en el segundo tiempo, se mostró fúrico. Es lógico y yo lo considero normal que cierres un poco los ojos para esas razones. La holgazanería del jugador llegó a tal punto que el club del Cádiz contrató a un empleado para despertarlo por las mañanas. El mágico González aceptó esto y le entregó las llaves de su casa para que entrara y lo despertase día tras día. Pero qué va, el trabajador renunció ya que era imposible. Le decía al entrenador que había que hacer algo porque ya el mágico vivía de noche y dormía de día. Él mismo se impuso el horario cambiado. Ya para muchos era un caso perdido, llegaba tarde a los entrenamientos, otras veces ni iba, pero a pesar de todo, se le consentía, porque cada vez que llegaba un partido, él resolvía todo el juego como si fuese por arte de magia. Un jugador tan mal preparado dejaba tirados a defensas que entrenaban día tras día sin falta. Por este motivo su magia con el balón es aún más difícil de comprender. La afición a veces se lo encontraba en fiestas en plena noche antes de cada juego. Salía a las 10, 11 de la noche, me veía la gente, a veces se pasan un poquitito, normal, yo sabía lo que estaba haciendo, en la cancha rendía y no me preocupaba eso. Tanto el club como los entrenadores tenían que tragarse sus regaños, no les quedaba de otra. Allí todos fueron testigos de su borrachera y su indisciplina, pero también fueron testigos de su más alto nivel con la pelota. Era tan bestial que estuvo a punto de fichar por el Barcelona. Siempre se ha dicho que el Barcelona fue el club más cerca que estuvo de fichar al mágico, pero su indisciplina era lo que lo frenaba. Y es verdad, el Barcelona trató de ficharlo e incluso llegó a vestir la camiseta blaugrana durante una gira que el conjunto catalán hizo por Estados Unidos en el verano del 84. Esto con Maradona en sus filas. El mágico González jugó 2 encuentros para el deleite de muchos. Escuchen bien, pronto el rey de Argentina se empezaría a sentir muy inferior cuando se comparaba con el mágico. Llegó a afirmar que nunca vio a un futbolista como él. A pesar de su orgullo tuvo que admitir que trató de imitarlo y no pudo. Y bueno, finalmente en el año 1991 decidió regresar a su país para fichar con su club natal en el FAS. Allí jugó hasta los 40 años. La prensa internacional lo
atacaba, su carrera estuvo para dar mucho, pero muchísimo más. Imagínense que Maradona reconoció que de cierta manera era mejor que él, en muchos aspectos, pero por alguna razón no pudo brillar en la historia como uno de los más grandes. Su historial de trofeos y galardones es muy escaso o prácticamente nulo. No ganó nada grande cuando fácilmente pudo ganarlo todo. La magia la tenía, pero el compromiso y las aspiraciones no. Al momento de su retiro dijo las siguientes palabras: reconozco que no soy un santo, que me gusta la noche y que las ganas de salir a tomar no me las quita ni mi madre. Sé que soy un irresponsable y un mal profesional y puede que haya desaprovechado la oportunidad de mi vida, lo sé, pero tengo una tontería en mi cabeza que siempre me repito, y es que no me gusta tomarme el fútbol como un trabajo. Si lo hiciera no sería yo, solo jugaba al fútbol para divertirme. Y sí, amigos, esta ha sido la historia de un jugador totalmente mágico. Quizás no quiso brillar como el más grande, pero no podemos negar que disfrutó su vida como le dio la gana, y debemos entender que este fue su derecho. A veces solemos olvidar que los grandes astros del fútbol y de cualquier otro deporte son y seguirán siendo simples seres humanos, sí, como tú y yo. Tienen el derecho de hacer con sus vidas lo que quieran, y a lo mejor es cierto, no logró tantos trofeos, ni campeonatos, ni grandes distinciones individuales, pero sí logró algo que vale más que cualquier otra cosa. Vivió los mejores años de su vida como él quiso, disfrutó del fútbol como una pasión y no por compromiso o dinero. No quiso esperar a viejo para empezar a vivir y disfrutó de su vida a su manera. Jorge, ¿te arrepientes de algo? No. Esta ha sido la historia del Mágico González.